El dedo en la llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. Patricia Ortiz Couturier es delegada de la Magdalena Contreras, la primera mujer en ocupar esa posición y además también una mujer muy joven, con una gran trayectoria. Actualmente es usted delegada del Infonavit en la Ciudad de México. ¿Cómo inicia su trayecto en la política? ¿Cómo decide participar en la política? Hola Adriana, primero muchas gracias por la invitación. Pues yo empecé en 2011 que terminé la universidad, venía justo la campaña del 2012 y tenía varios grupos de activismo universitario, justo preocupados por la situación del país. En ese momento en la Ciudad de México era bastante complicado porque no podíamos utilizar los espacios públicos en general para hacer política. Muchos nos refugiamos en las universidades y llegando a la campaña del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, empezamos a acercarnos. Fue muy importante porque, pues gracias a esto me invitan a ser parte del Consejo Consultivo de Morena. Tuvimos un evento en Maco Perfecto el 2 de octubre y ahí empieza todo el recorrido justo trabajando con las juventudes de todo el país. Termina este proceso, ya sabemos lo que pasó en 2012 y fui electa secretaria nacional de jóvenes. ¿Qué era lo que nos atraía a todas y a todos? Pues nuevas formas de hacer política, que la política fuera una herramienta de transformación social y no pues un grupo, no nada más grupos de gente que se dedicaba a no hacer absolutamente nada. Entonces, pues ahí empezó mi trayectoria. Su padre es economista y su madre es administradora. Académicos. Toda su vida ha estado cerca de la academia, de la cultura, de la política. Toda la vida estuve cerca justo, de mis papás, del medio de los académicos, de los intelectuales, los dos bastante reconocidos en su medio. Yo siempre pues muy orgullosa y aprendiéndoles muchísimo. Y sí, yo creo que también de ahí viene mi pasión por la política, por la justicia, por conocer más, por aprender y por siempre servir a los demás. Usted es morenista de hueso colorado. 100%. Fundadora de Morena. Se formó en Morena. Así es. ¿Cómo conoce usted a Andrés Manuel López Obrador? Lo conocí en una reunión que se hizo previo al 2 de octubre, cuando Morena se hace ya nos hacemos como asociación civil. Lo conocí en casa de Lilia Rosbach y Chema Pérez Gay, que se hizo una reunión preparativa, y ahí tuve el gusto de conocerlo ya personalmente. ¿Usted considera que Morena le da oportunidad a los jóvenes? 100%. ¿Y a las mujeres? También. ¿Por qué? Pues es el primer presidente que tiene un gobierno paritario, porque desde antes del 2018 estamos participando, cantidad de mujeres, cantidad de jóvenes, pues porque todo lo que hay ahora lo hemos impulsado nosotras. Y eso pues me da muchísimo orgullo. Usted tiene una larga trayectoria académica, incluso podríamos decir que muy diferente a muchos de sus compañeros de Morena. Sos tú una mujer joven y preparada académicamente. Políticamente tiene una gran trayectoria. ¿Qué ha aprendido Patricia Ortiz Couturier desde que inicia en la política hasta el día de hoy? He aprendido, primero que lo que más me gusta es servir al pueblo, servir a los demás, que mi vocación sí es lo público. He aprendido que siempre hay que tener los pies sobre la tierra, que hay que ser auténtico, que hay que prepararse, que hay que escuchar a los demás. Y la verdad es que pues siempre tuve un gran maestro, que fue Andrés Manuel López Obrador. Sí puedo decir que fuimos la última generación formada dentro del partido por él. Y eso la verdad es que pues nos ha impulsado muchísimo. ¿Se puede ser joven y tener madurez política? Sí, yo creo que sí. Yo creo que cuando tienes muchas responsabilidades, cuando tienes ciertos objetivos, cuando te dejan ciertas
tareas que cumplir, sí. Y creo que a mi generación le pasó eso. Al final nosotros éramos la izquierda que quería ganar. No éramos, pues esta, si lo tengo que decir así, vieja guardia, que veíamos de repente que no querían ganar. Y nosotros sí nos fuimos trazando objetivos y teníamos tareas. Y eso pues nos hizo madurar pues muy chicos. Usted siempre ha hablado de la justicia y la igualdad. ¿Pero la igualdad es igual a la equidad? No, no es igual. Tema de equidad, se ha trabajado muchísimo para que las mujeres podamos acceder y tener los mismos espacios. Al final, como no nos los daban, hemos tenido que pelear para que en absolutamente todo se pelee y sea el 50% y el 50%. Ya la igualdad en los espacios me parece que es otro tema, porque al final todo el mundo termina de interiorizarlo. Y me parece que es algo que se tiene que seguir trabajando, pero es algo por lo que las mujeres seguimos luchando dentro de estos espacios. Patricia, ¿usted ha sufrido misoginia, machismo? Sí. Sí, ¿Dónde? desde el inicio. ¿Dónde? ¿Cómo lo sintió la primera vez? Bastante complicado. Tenía 26 años. Justo me habían pedido que participara en el proceso electoral de 2015 y se me acercaron mujeres un poco más grandes que sí eran del partido, que se decían de izquierda, que hablaban de feminismo y me dijeron que yo tenía varios problemas para poder ir a competir. Mujeres feministas. Pues según ellas. Que yo era mujer, que yo era joven y que pues la verdad es que me iba a ir muy mal. La verdad es que ese fue como el primer... Y que era usted además bonita. Sí, Eso también le me lo dijeron. dijeron. También me lo O dijeron. sea, esas cualidades no se pueden dar en una mujer o es marginada. Ser inteligente, ser joven y ser bonita. Sí, me atacaron muchísimo, la verdad. Y fue difícil porque estaba muy chica, porque nunca había vivido este tipo de agresiones y se fueron incrementando. Que si yo había sido una imposición, que si yo no tenía trayectoria, que lo de jóvenes no valía, que unos eran más fundadores que otros. Y al inicio sí, empezó dentro del partido. Pues digo, al final uno va agarrando experiencia y pues la piel se va haciendo un poco más gruesa, pero siempre hay señalamientos por eso, como una mujer como tú no nos puede gobernar. Y bueno, al final eso ya no... Es difícil salir frente a estos comentarios, pero también da mucho orgullo decirles que por supuesto que una mujer como yo los gobernó y seguramente podría regresar. ¿No le causaba confrontación que un tema sea la ideología, el trabajo político en un partido y por el otro la actitud misógina, machista de mujeres y hombres? Pues sí, todo está lleno de contradicciones, pero al final es a través de la organización, a través de la formación, a partir de que nosotras empezamos a ocupar espacios, empezamos a contrarrestar. O sea, lo peor que podríamos hacer es echarnos para atrás y dejar de lado pues nuestras aspiraciones y lo que nosotras queremos hacer. Así que, pues sí es agresivo, genera shock en muchas ¿Quiso ocasiones. desistir? No, nunca. Sí duele. Afortunadamente, lo que hicimos en Morena desde el inicio fue crear redes de mujeres, de jóvenes que estábamos pues creciendo y que estábamos trabajando y que estábamos militando. Y eso nos hizo hacernos mucho más fuertes a muchas. Y pues cuando nos caíamos un poco, platicábamos y agarrábamos fuerza y adelante. Patricia, usted ha sido alcaldesa de la Magdalena Contreras. Muy joven, ganó. A los 31 años. El reto, gobernar una alcaldía. Ha sido el reto más importante en mi vida. Tenía 31 años. Fui alcaldesa 2018-2021 y fue bastante complicado, fue muy interesante. Creo que hicimos muchísimas cosas a pesar de que nos agarró la pandemia en el segundo año, pero aún así me atrevo a decir que Contreras se puso por fin en el mapa de la Ciudad de México, que empezamos a hablar de derecho a la ciudad, de una alcaldía pequeña, de una alcaldía que no está en el centro de la ciudad, y una alcaldía que toda la vida había sido rezagada y había sido como un intercambio político. Y la verdad es que pues somos mucho pueblo como para ese tipo de decisiones
y Contreras brilló. Contreras empezó a tener muchas cosas que no tenía, como la Clínica de la Mujer, como el cine Linterna Mágica, como espacios públicos dignos de la gente, no solo en las zonas bajas, en donde está San Jerónimo, en donde estaba todo lo bonito, sino en las zonas más rezagadas, sino en las zonas más altas. Y eso la verdad es que me llena de orgullo, porque sí fue un reto. Pues muchos pasados anteriores señalaban mucho, criticaban mucho, pero la gente reconoce ese trabajo. Esa alcaldía había sido gobernada por el PRI. Es una alcaldía compleja. Por un lado hay zonas pues donde las clases medias altas ocupan toda esta parte de San Jerónimo y hay zonas de verdadero rezago social. Así es. Fue gobernada muchos años por el PRD. Se enquistaron las tribus, se enquistaron estas formas de hacer política que yo como una mujer de izquierda te digo que no nos representan. Después llegó el PRI, sí, en efecto, y después lo sacamos a todos. Y sí, creo que también el reto fue decir, podemos hacer política de otra forma, podemos gobernar de otra forma. Y también fue un reto cuando todos decían, debes de hacer esto, ¿no? Esta forma en la que llegan los hombres más grandes y te dicen, no, todo esto que tú dices o todo esto que tú quieres hacer está mal. Lo que nosotros hicimos o con lo que nosotros nos quedamos con ganas de hacer es lo que está bien. Entonces era un reto entre escuchar, aprender. Me parece que la edad no implica soberbia en lo absoluto, pero también decir que muchas de esas cosas no funcionaron, que muchos de estos planteamientos que tuvieron hicieron que estos contrastes fueran mucho más grandes, hicieron que la gente no quisiera participar dentro de su comunidad de manera honesta, de manera cotidiana, que no quisieran hacer comunidad, que es lo que yo siempre decía. Todo era cambio pues de recursos, básicamente. Entonces, empujar otras formas de hacer política me parece que genera controversias, pero al final fue lo que siempre hice. Siempre han dicho en el caso de estas alcaldías gobernadas por Morena que la lógica es el asistencialismo. Sin embargo, hay empresarios, hay clases medias y se tiene que gobernar a todos. ¿Qué piensa usted? Te puedo poner el mejor ejemplo. Primero hicimos, ahí sí te lo digo como politóloga, generamos políticas públicas para poner un piso mínimo y que, por ejemplo, la primera infancia tuviera alimentos durante la pandemia, donde las madres están muy rezagadas. Y por el otro lado, desde el inicio de mi administración, creamos el Consejo Consultivo Empresarial con empresarios de la zona. No era un tema de participación y administrativa, nada, era que los empresarios de la zona se empezaban a involucrar con su comunidad. Entonces, claro que se tiene que gobernar para absolutamente todos, se puede tener una gran relación con todos y al final pues los puedes incluir, porque ellos también consumen, viven, transitan. Generan desarrollo económico. Así es, entonces siempre hay que invitarlos. O sea, usted es de puertas abiertas. 100%, siempre lo he sido. Tengo muy buen diálogo con todos. ¿Cuál ha sido uno de sus logros que la tiene más, pues, enaltece el hecho de servir en una alcaldía? Sin duda alguna, la Clínica de la Mujer. En una de las zonas más altas hicimos una clínica que pudiera dar servicio y atención de servicios básicos que nos tenemos que hacer las mujeres periódicamente y que por la distancia y porque en Contreras no hay hospitales y no había servicios públicos gratuitos, nosotros lo pusimos. Había un tema bastante complejo que es el embarazo adolescente, cáncer cervicouterino, cáncer de mama y no había absolutamente nada que lo pudiera detectar o que pudiera prevenir. Entonces me parecía que era muy importante poder tener un espacio y un lugar para que las mujeres pudieran atenderse, incluso interrupción legal del embarazo. Así que en uno de los pueblos originarios, en una de las zonas más rezagadas, en una de las zonas más complicadas,
pusimos la clínica de la mujer y eso para mí fue como un hecho, no sé, fue como un sueño hecho realidad. Usted participa en un partido con ideas muy progresistas, Sí, a veces cuestionadas. sí también. Es parte de la vida política, de la vida social. Sí, pues muchos tienen diferentes opiniones, pero al final creo que la agenda de las mujeres las hemos trazado nosotras. Hay 2 temas que preocupan profundamente, o yo diría 3 temas que preocupan profundamente a esta ciudad, y en especial también a su alcaldía. El tema de la seguridad. Que las mujeres podamos salir a la calle y no ser golpeadas, violentadas, en un extremo, que nos maten. Sí, es uno de los temas más complejos, más complicados. Yo hice ciertas estrategias de trabajo en la alcaldía, que primero fueron los senderos seguros. Iluminamos todo Contreras, pero nos metimos a trabajar la raíz del problema. Nos metimos a las escuelas. Educación. Así es. Nos metimos a las primarias, pero sobre todo secundarias y preparatorias, a hablar de la violencia como tal. Yo iba personalmente a hablar con las y los jóvenes, a explicarles de manera puntual todos los tipos de violencia, ¿no? Violencia económica, psicológica, física. Hablamos de violencia en el noviazgo, por ejemplo. Y era impresionante ver la cara, no solo de las niñas, sino de los niños también. Primero generaba como risa, como nervios y muchas dudas, porque nadie les habla, porque de repente no hay comunicación en las casas, porque de repente la escuela se convierte en el segundo hogar. Y me acuerdo perfecto que se hacían unas filas enormes para preguntarnos y decirnos, oye, es que mi novio en secundaria sí me dice cómo vestirme, es que mi padrastro me pega, es que quieren que deje de estudiar. Y no tienen un solo espacio en donde les hablen, en donde se empodere también a las niñas y a los niños, en donde se les dé refugio, atención, información. El tema de la información me parecía básico. Entonces, creo que atender los problemas de raíz es algo que tenemos que seguir haciendo. Entonces, hicimos campañas, nos metimos a las calles también. El tema de la clínica ayudó muchísimo. Que llevamos eventos culturales a las zonas altas, porque al final las distancias son tan grandes que la gente no va a los museos, que la gente no va a los conciertos. Y atender todo de manera integral me parece que es lo más importante. Patricia, y hablando también de la alcaldía, uno de los temas también ha sido el río Magdalena Contreras, el río Magdalena. Muchas personas han querido salvarlo, que no se tire la basura, que es de los pocos ríos que todavía siguen corriendo. ¿Cómo hacerlo? Hablando de sueños, también porque no podemos hablar de otra cosa, hay que seguir con la recuperación del río. Lo empezamos en mi gobierno. Al final, por un tema de facultades, el proyecto más grande lo encabeza el gobierno de la Ciudad de México. ¿Es posible rescatarlo? Sí. Sí, y depende no solo del gobierno de la ciudad o de la alcaldía, sino depende de toda la comunidad. Y eso me parece que es algo que se tiene que seguir trabajando. Desde que nace hasta que termina, pasa por zonas marginadas, por zonas de clase media, por zonas de alta... Ahí la participación ciudadana es en absolutamente todos los niveles. ¿Y es posible que convivan todos? Yo creo que sí, con un buen trabajo yo creo que sí. Se necesita una gran convocatoria. Totalmente. Y me parece que con nuestra precandidata y con nosotros en la alcaldía se puede hacer una gran convocatoria. Sus competidores, la oposición en el caso de la Ciudad de México, dicen que Morena no le ha puesto atención a la educación. En el caso de las mujeres, a estos refugios donde las mujeres acuden para defenderse, para cuidarse, para estar en un lugar tranquilo y que no sigan siendo violentadas. Y también el tema de las estancias infantiles.
¿Qué les dice usted? Se generan, primero no les gusta y les molestó mucho porque eran sus negocios. Y segunda, por ejemplo, en la Ciudad de México se generaron unos espacios increíbles que son las lunas y están en cada una de las alcaldías, en donde hay atención psicológica, jurídica, es un espacio seguro para las mujeres. Entonces, la verdad es que creo que se han hecho muchas cosas para poder atender. ¿Faltan muchas? Sí, por supuesto, pero hay que seguir trabajando. ¿La Magdalena Contreras tiene en usted una aliada? 100%. ¿Las mujeres pueden confiar en Patricia Ortiz Couturier? Por supuesto. Las mujeres pueden confiar en mí. Patricia, otro de los temas muy importantes es el agua, la escasez del agua. Muchas de las alcaldías dicen esto que pensábamos que no iba a llegar tan pronto, ya está aquí. ¿Qué piensa usted hacer? Mira, hicimos ya muchas cosas, particularmente en los pueblos originarios, hicimos diferentes obras para poder tratar la redistribución del agua, y esto pues siempre se trabajó de manera conjunta con el gobierno de la Ciudad de México. Y lo más importante es que tuvimos la oportunidad de contratar muchísimas pipas de agua para que en los momentos más complicados pues pudiéramos atender a las zonas como más rezagadas. La verdad es que ahí la coordinación con el gobierno de la Ciudad de México es lo más importante. El tema de la basura, Patricia, también es ese tema que molesta, y no solamente molesta a los ricos, a los de las clases medias, a la gente de bajos recursos, molesta en general. Bueno, primero todos tiran basura, o sea, te puedo hablar de cualquier zona. ¿Qué es importante ahí? Trazar las rutas, tener mucho control en las rutas, y a controles tienen que regresar las rutas nocturnas que nosotros generamos y las rutas alrededor del río. Pero no solo es un tema de atención en el momento, también me parece que es un tema de trabajo comunitario, del rescate de los espacios públicos, de la reapropiación del espacio público. Tú tienes un espacio iluminado, pintado, bonito, en las mejores condiciones, y la gente lo cuida, la gente se apropia de él. Y también hay que trabajar con la comunidad, de que la basura va en su lugar, no se está tirando por todos lados. Totalmente. Y eso también lo hicimos en los 3 años de mi gobierno. Patricia, usted está considerada como quien encabeza las encuestas por parte de Morena a la alcaldía Magdalena Contreras. Así es. Todas las encuestas hasta ahora las encabezo yo. ¿Por qué repetir, Patricia? Porque la transformación no ha llegado a todos los rincones de Magdalena Contreras. Porque aprendimos a gobernar, porque regresamos ahora con mucha fuerza y con mucha más experiencia. Y pues porque somos de Contreras, porque queremos a Contreras, porque no es un tema de un proyecto de un momento, sino que ahora, por ejemplo, los vecinos, muchos trabajadores de la alcaldía nos están buscando y nos están diciendo, regresen, los extrañamos. Queremos trabajar en conjunto, la comunidad, con ustedes. Y eso me da mucho orgullo. Ahora, no la tiene usted fácil. Tiene enfrente a los partidos de oposición que van a estar encabezados por Santiago Taboada. Complejo, duro, combativos. ¿Qué piensas? No, creo que ninguna elección es fácil. Ningún reto electoral es sencillo. Nunca lo ha sido. Siempre hemos tenido que luchar. Pero tenemos una gran precandidata a la jefatura de gobierno, que es una mujer que sabe gobernar, una mujer que ha luchado toda su vida y que sin duda alguna entre todas y todos vamos a enfrentar este grupo, me atrevería a decir, de simuladores, que pues por lo menos en Contreras y en muchas otras pues no se ha visto nada. Así que es importante que la ciudadanía conozca quiénes son las personas que están
compitiendo las personas que están llegando. Y eso, pues creo que eso es responsabilidad de todas y de todos. ¿Cómo conoce usted a Clara Brugada? La conocí cuando estuvimos en el primer comité ejecutivo nacional de Morena, 2012 a 2015. Yo era secretaria de jóvenes, Clara también está en el comité ejecutivo nacional, y ahí la conocí. Y ahí empezaron todas las aventuras. Estuvimos en varios estados juntas y luego me ayudó muchísimo para mi primer campaña en 2015. Me enseñó a trabajar todo lo territorial y la verdad es que pues toda la vida he estado muy agradecida con Clara y es una mujer que yo en lo personal admiro muchísimo. La oposición dice que Morena no penetra en las clases medias altas, que a la Miguel Hidalgo ni que se aparezcan, que en la Benito Juárez ellos ya tienen controlado. ¿Pasa lo mismo en la Magdalena Contreras? Yo creo que no, yo creo que en ninguna parte de la ciudad. ¿Es yo discriminatorio este discurso? Pues ellos siempre han sido así, al final esa línea siempre la han hecho ellos, toda la vida, de que la política es para unos, es para clase media, para clase alta, y no. O sea, al final hemos demostrado en los últimos años que no es así. Hay muchos ejemplos, hay muchas compañeras, compañeros incluso que están participando, que son empresarios, son clase media, clase alta y que están en el proyecto. Así que creo que estamos muy, muy representados. Más bien ellos no tienen representación del pueblo de México y eso pues les genera ciertos conflictos. ¿Qué característica o cualidad podría ser sobresaliente de Clara Brugada? Que conoce la ciudad, que sabe gobernar y que es una mujer que escucha. ¿Ok? Es una mujer muy sencilla, es muy inteligente y es una mujer que escucha. Con este pasado proceso, Patricia Ortiz Couturier, pues hubo muchos sentimientos encontrados porque siempre tiene que haber un ganador o una ganadora. ¿Usted cree que se hizo una buena operación cicatriz y todos van unidos? Sí, y creo que se tiene que seguir haciendo. Al final, los que entendemos el proyecto, pues entendemos que no es un tema personal, que las aspiraciones todas son válidas, pero no es un tema personal. Lo importante es el proyecto de transformación y quien lo entiende está a la altura de las circunstancias y va a caminar en unidad. ¿Hay que seguir haciendo política? Sí, por supuesto que sí. Todos somos importantes también. Patricia Ortiz Couturier, usted va arriba de las encuestas para la candidatura de Morena en la Magdalena Contreras, en la alcaldía Magdalena Contreras. ¿Cómo va a ser el método? ¿También por encuesta? Así es. El método en Morena, como siempre se ha dicho, es por encuesta. ¿Y ya se registró? Ya estoy registrada. ¿Cuántas personas se han registrado? No sé bien cuántos se registraron a la alcaldía. Ubico a varias compañeras, compañeros, grandes compañeras y compañeros están registrados y pues ahí estamos compitiendo. ¿Y no va a haber conflicto? ¿Usted prevé conflicto? Pues espero que no. Espero que entendamos. ¿Operación cicatriz? Sí, por supuesto. ¿Sensibilidad para unir a sus compañeros? Sí, ya lo hemos hecho. Ya lo ha hecho. Ya lo hemos hecho. Patricia, le encanta la academia. Dice usted, me gustaría dar clase en un futuro. Siempre he tenido esa cosquillita de regresar a la UAM, pues a mi universidad. Nunca he dado clases. Me da un poco incluso de nervios, no sé. Siempre acabé la carrera, me dediqué a hacer política. Me encanta, es mi pasión. No me veo haciendo otra cosa. Pero también siento que a mi carrera siempre le faltaba pues esta parte más política. No tanto administrativa o pegada a la política pública, sino que les hacía falta este contacto con la realidad. No es lo mismo diseñar una política pública para una tarea que enfrentarte al diseño ya en una alcaldía, por ejemplo. Entonces siempre, cada que me invitan, siempre voy y les platico pues lo que es, ¿no? La realidad. Así que ojalá algún día pues pueda ir. Mientras, pues tengo muchos maestros, incluso mi mamá, por ejemplo, me invitan a platicar con los estudiantes y la verdad es que me gusta muchísimo. Sus pasatiempos, pues uno de ellos es el deporte. ¿Le gusta el fútbol? Me encanta el fútbol.
desde muy chiquita, como a los 14 años empecé a ir al estadio, le voy a los Pumas, obviamente, y cada que puedo, este año he fallado mucho, lo tengo que reconocer, como aficionada, pero cada que puedo voy a CU a ver a los Pumas. Creo que los grandes líderes, allegarse a la cultura, es muy importante. A usted le gusta viajar, conocer otros lugares, aprender de ellos, tomar sentimientos y emociones. Sí, me encanta, me gusta muchísimo. Pues tener siempre un ratito para mí. Aprendí en los últimos años que es importante también estar bien uno personalmente y viajar, siempre salir, aunque sea un poco de la ciudad, hace muy, muy, muy bien. Pues para estar conectado, para estar relajado, para tomar buenas decisiones, conocer otros lugares te llena el alma y me encanta. ¿Qué le llena el alma a Patricia Ortiz Couturier? Me encanta conocer nuevos lugares, me encanta caminar, me encanta ver nuevos paisajes, me encanta conocer gente, platicar, aprender de otros. Me gusta muchísimo. ¿Qué le emociona? Me emociona aprender de la gente, me emociona escuchar a la gente, me emociona pues ser parte ahora de un proyecto. Dicen que el ser alcalde es una gran oportunidad de tener ese primer contacto con la ciudadanía. Es el espacio más cercano a la ciudadanía. Es el espacio en el que atiendes las primeras necesidades o incluso ves otras y gestionas otras que no te tocan, pero que al final, con tal de ayudar a la gente, uno pues empieza a hacer todo lo que puede. Pero sí, es el primer contacto ciudadano y la verdad es que pues me atrevería a decir que los más importantes. Ahora, como ser humano, Patricia, finalmente usted es la política, la académica, la hija sobresaliente de una mujer y un hombre sobresalientes. ¿Cómo llena su espacio personal? ¿Cómo se carga energía si dices, tengo que seguir adelante? Pues mira, tengo muchas amigas y amigos desde muy chiquita. Mi mejor amigo, por ejemplo, es desde tercero de kinder. Veo mucho a mis amigas. Aprendí en los últimos años que aunque estés cansado, que aunque tengas que salir de viaje, que aunque tengas mucho trabajo, ver a la gente que quieres, ver a la gente que te quiere, ver a la gente que tienes desde antes de hacer política es lo más ¿Se puede tener rico. amigos en la política? Sí, yo creo que sí. ¿Se puede creer en la lealtad en la política? Pues si no, no estaríamos aquí. O sea, hay mucha gente que no, creo que te vas dando cuenta, pero al final si no le apuestas a eso, pues creo que ya muchos nos hubiéramos retirado de la política. Puede sonar muy ingenuo, pero sí, yo sí creo en la amistad. Entiendo que no se puede hablar de propuestas de campaña, pero ¿podríamos hablar de sueños? Como Sí. dice Claudia Sheinbaum Y Clara Brugada. y Clara Brugada, hablar de qué sueño tiene usted para la Magdalena Contreras. Yo sueño con que Contreras vuelva a tener derecho en la ciudad. Sueño con una alcaldía para las mujeres, para las niñas y para los niños, como prioridad. Sueño con una alcaldía segura, transparente. Sueño con devolverle la alcaldía a la gente. Y eso me parece que es lo más importante. Son aliadas de Patricia Ortiz Couturier, de la Magdalena Contreras. Son aliadas sensibles. Claudia Sheinbaum y Clara Brugada. Sí, y yo soy aliada de ellas. Muchas gracias por esta entrevista, Patricia Ortiz Couturier. Muchas gracias a ti por el espacio. El próximo jueves, en El Dedo en la Llaga. ¿Qué papel juegan aquí? Porque también no se habla de ello. Después de la conquista, antes de la conquista, pero cuando llega Hernán Cortés, de los africanos, de los
africanos que llegaron con él. Es curioso ¿Cómo se mezcla Sí. con nuestra cultura? Y nadie habla de ellos, Sí. salvo que se quedaron en Veracruz y... No, y hubo conquistadores africanos, Adriana, y pocas veces se habla de esto. Incluso un príncipe o rey africano, Yanga. Sí, también eso, ¿no? Eso ya en el siglo XVII, pero refiriéndonos, por ejemplo, al periodo de la conquista, sabremos que hubo al menos, varios conquistadores africanos, porque los españoles llegaban aquí con sus esclavos, mulatos y africanos, algunos de los cuales después fueron hombres que fueron liberados. Y ahí veías a los mulatos y africanos combatiendo en contra de los mexicas. Juan Garrido, uno de ellos. Juan Garrido, hombre de relevancia, es que dice la crónica popular que él es el primero en sembrar trigo en el Valle de México, hombre que funda la ermita de los mártires, donde actualmente está el templo de San Hipólito, que fue el lugar donde se dio la peor masacre durante la Noche Triste, y levanta esta ermita de los mártires hacia los mártires españoles que fueron asesinados en la Noche Triste. También, por ejemplo, entonces, ellos también jugaron un rol muy importante durante la conquista, pero son apocados por los españoles, son ignorados. Siempre fueron los Siempre, esclavos.